Estaba en medio de la Plaza Roja, en mi primer viaje a la Unión Soviética, y de pronto tuve un flashback. De 36 años antes, cuando estaba en Washington, estaba sentado en un bar, después de un día en el que había estado viendo fotografías aéreas de Moscú, de la Plaza Roja en particular, y pensaba en los resultados de los trabajos que había hecho por la mañana. Había dibujado unos círculos concéntricos en la Plaza Roja y había comprobado que ninguna arma nuclear masiva en la que estaba trabajando entonces, en Los Álamos, era suficiente para destruir todo Moscú. Estaba decepcionado, estaba malhumorado, porque mi bomba, así la consideraba yo, no mataría a todos los habitantes de Moscú. Y volví al presente. Miré a mi alrededor y vi a toda aquella gente paseando, con aspecto feliz, y perdí el control emocional y empecé a llorar. Ahora tengo flashbacks de aquel momento en la Plaza Roja y me emociono mucho. Ahora mismo lo estoy. Las bombas son realmente horribles. Y ver a las personas en una plaza donde yo estaba intentando matarlas, solo pensar que podía matarlas, era demasiado. ¿Se podrá controlar alguna vez con seguridad el impresionante poder del átomo? Es un debate que no terminará. Incluso cuando Ontario Hydro anuncia un récord de pérdidas y cierra los reactores. Se podría pensar que eso significa que la energía nuclear está llegando a su fin. Pero ya se ha dado por muerta otras veces y podríamos llevarnos una gran sorpresa. La naturaleza de las cosas. El átomo amistoso. Desde el principio, la industria nuclear se esforzó por diferenciar el átomo bélico del átomo amistoso. Well, what newfangled atomic firecracker you working on now? Now, Pat, you know we don't work on things like that. Sure, Doc. We're putting them atoms to work for us. That's right. But you know something? Sometimes it's darn hard for me to convince myself that that's the way it is. Esta exposición interactiva en el Centro de Combustibles Nucleares Británicos de Sellafield es una de las atracciones turísticas más populares del norte de Inglaterra. Como aclaran sus portavoces, no se dedican solo a la energía, sino a vender una idea. Históricamente, la industria nuclear se ha visto como una industria secreta y reconocemos que eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Ahora tenemos una política de apertura. Hemos construido el centro para visitantes de Sellafield. Recibimos 150.000 visitantes al año y les llevamos a ver el centro. Con ello intentamos acabar con parte del secretismo histórico que nos rodea. Puede que naciera con el secretismo de la guerra, pero en Canadá, como en todas partes, la era del átomo amistoso fue recibida con un entusiasmo evangélico. En la primera mitad del siglo XX se produjo un avance único en la historia. El hombre aprendió a volar. Durante la segunda mitad del siglo probablemente llegaremos a la Luna. Pero creo que hay algo aún más fantástico. Vamos a controlar la ilimitada energía de la materia misma con la energía nuclear. Hace unos 2500 años, el pensador griego Demócrito dijo: el mundo está formado por diminutas partículas indivisibles, los átomos.
Hace solo un siglo se demostró que estaba equivocado. Los átomos son divisibles. 1930, el año en que Grant Wood pintó American Gothic. Bonnie conoció a Clyde. Se empezó a usar el flash fotográfico y los nazis ganaron 107 escaños en las elecciones alemanas. A mediados de los años 30, los científicos habían encontrado varias formas de investigar la estructura del átomo. Corría 1938 y la radio mandaba. En vísperas de la guerra, los científicos alemanes demostraron que es posible dividir el núcleo y la carrera por dominar esta energía empezó en serio. Por un extraño capricho del destino, el despiadado dictador y Charlotte se parecen como dos gotas de agua. ¿Les recuerda algo esto? Chaplin se burlaba de Hitler incluso cuando Europa empezaba a caer ante el ataque nazi. En 1939, Alemania invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia respondieron y empezó la Segunda Guerra Mundial. Al principio de la guerra, Canadá se convirtió en un centro clave para la investigación nuclear y se unió a los británicos y a los estadounidenses en el desarrollo de las primeras bombas atómicas. Fue una empresa que avanzó a una velocidad sorprendente. En solo 6 meses se llevó a cabo la primera explosión de prueba para los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. El presidente Truman ha comunicado hoy que hace 16 horas, un avión estadounidense ha lanzado la primera bomba atómica sobre Hiroshima, al oeste de Kobe. En 1953, el presidente estadounidense Eisenhower dio un discurso en la ONU pidiendo que las espadas atómicas se transformasen en arados nucleares y el átomo amistoso salió al estrado público. Contra el oscuro pasado de la bomba atómica, Estados Unidos no desea meramente mostrar la fuerza, sino el deseo y la esperanza de paz. Un objetivo especial sería proporcionar energía eléctrica en abundancia a las zonas del mundo que carecen de ella. Así, las potencias que contribuyan a ese fin dedicarían parte de su fuerza para servir a las necesidades de la humanidad en vez de a sus miedos. En aquella época, en los 50 y principios de los 60, la ciencia y la tecnología estaban en un pedestal. Todo el mundo las apoyaba, se beneficiaba de ellas. Los viajes aéreos se incrementaban, la televisión pasaba de la vieja imagen movida en blanco y negro al color, y todas esas cosas. La ciencia y la tecnología reinaban, y se podía hacer casi cualquier cosa. No había límites. Podías ponerte a desarrollar e inventar cosas y era muy probable que hubiera un mercado para ellas y que al público les encantase. Y a medida que sus necesidades y las de Eva aumentan, la compañía eléctrica que les ofreció Connecticut Yankee investigará aún más en los conceptos más modernos de hoy en día. La gente estaba muy impresionada con la ciencia. Estaba muy impresionada con la energía. Estaba tan impresionada con la pura exuberancia tecnológica de esta industria que no quería ver todos sus problemas. Simplemente decían, ah, bueno, esto ya lo arreglaremos luego, pero mira, mira lo que hace esto. La superenergía que el hombre ha liberado del interior del corazón del átomo no es uno, sino muchos gigantes. Uno es el guerrero. Creo que es cuestión de tener una percepción errónea, que es mítica por naturaleza, de lo que es capaz de hacer esta industria. Otro es el agricultor que ayuda a alimentar mejor al mundo del mañana. Y otro es el médico que ayuda a diagnosticar y curar a los enfermos. What's the matter? I've been wondering if all this is worth it. What are you talking about? It kind of discourages me about finishing my course at Tech. George, what does? This? Oh, I see. But don't you think that this writer was just a bit hysterical? Es hora de las noticias de las 7 en Tabloid.
Al final de la guerra, Canadá tenía experiencia nuclear, además de minas de uranio. Aparte de Estados Unidos, teníamos el único reactor nuclear del mundo. La energía atómica prometía un futuro en el que todo parecía posible. Desde reactores atómicos hasta tostadoras nucleares. Era una tecnología nueva y poco comprendida que se introdujo sin mucho debate o incluso el reconocimiento de que el debate público podría ser importante. Deberíamos haber reconocido el potencial de la industria. Lo malentendimos, o quizá nos esforzamos más por contar al público lo que estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, y toda esa clase de cosas. Sin embargo, nos dejamos llevar por el entusiasmo de la época y no prestamos atención a eso. Año 1953, el año en que fue coronada la reina Isabel II y murió Stalin. La Guerra Fría ya estaba en pleno auge. En la siguiente década, los reactores nucleares probarían los elementos que, más tarde, se convertirían en el exclusivo sistema nuclear canadiense, el CANDU. Aunque seguía a la cabeza en investigación, Canadá no fue el primer país en usar energía nuclear para fabricar electricidad con fines comerciales. Gran Bretaña ha sido el primer país del mundo en embarcarse en un programa de energía nuclear a gran escala. El diseño de Calder Hall forma parte del actual programa británico. El moderador usado para desacelerar los neutrones es de grafito, del que Gran Bretaña tiene amplias provisiones. Utilizando el calor de las reacciones nucleares para mover las turbinas de vapor, Calder Hall se convirtió en el primer reactor de energía nuclear del mundo con fines comerciales. Aunque la industria había estado envuelta en el secretismo, el reactor experimental de Chalk River atrajo una atención no deseada cuando Canadá batió un récord y se convirtió en el escenario del primer accidente nuclear del mundo. Aunque el accidente sorprendió a la industria y a la población con la guardia baja, las explicaciones oficiales pronto calmaron el ambiente. Aquel accidente no frenó a nuestra todavía incipiente industria. De hecho, en pocos años habíamos regalado un reactor experimental similar a la India. Fue un regalo que algunos temían que conduciría a la proliferación de armas y a la escalada del riesgo de un conflicto nuclear. Los años 60 se convertirían en una década de protestas y cambios. Fue una época difícil para una industria que no estaba acostumbrada a tanto escrutinio y críticas. En 1972, Canadá ganó el primer campeonato de Hockey Canadá Unión Soviética. En 1973, acabó la guerra de Vietnam. Un año después, en el famoso combate de la jungla, Ali derrotó a Foreman y recuperó el título de los pesos pesados. En noviembre del 74 murió Karen Silkwood. Había trabajado para una fábrica de combustible de plutonio y criticaba abiertamente la seguridad de la industria. Su sospechosa muerte condujo a acusaciones de asesinato y encubrimiento. Fue un golpe más para la industria aquel año. En 1974, Canadá entregó otro reactor a la India, esta vez un reactor atómico. Mientras tanto, los reactores nucleares que habíamos regalado antes no estaban parados. Una explosión subterránea hizo temblar el desierto de Rajasthan en la India, y con ella dicho país se convirtió en la sexta nación de la Tierra en explotar un artefacto nuclear, una bomba. Canadá podría poner fin a su programa de cooperación nuclear con la India, debido a las pruebas nucleares subterráneas de dicho país. Hace tiempo que se sabía que los científicos indios tenían los conocimientos necesarios para una explosión nuclear. Nos preocupa mucho la explosión. Desde luego es contraria a como entendemos nuestra ayuda. Siempre he especificado que nunca implicaría que se produjera ninguna explosión.
Cuando los canadienses expresaron su consternación ante la explosión de la primera bomba india en 1974, fue algo más que un poco de hipocresía, porque habían dado a los indios una copia exacta del reactor NRX, que era el mismo reactor con el que nosotros estábamos produciendo plutonio y que estábamos vendiendo a los estadounidenses para las bombas. De modo que los indios simplemente usaron el reactor que les dimos exactamente de la misma manera que nosotros habíamos usado el reactor original, plutonio para bombas. La expansión económica que empezó al final de la Segunda Guerra Mundial continuaba. Los automóviles, las nuevas subdivisiones y las fábricas, todo demandaba energía. Y la nuclear prometía que algún día sería segura, limpia y barata. Por tanto, este creciente mercado de la energía en general, y el sur de Ontario en particular, parece estar esperando una nueva fuente de energía a bajo coste. Y si la energía nuclear llega a ser suficientemente barata, será la respuesta. Hoy podemos estar seguros de una cosa. El mundo ha cambiado irremediablemente por el descubrimiento de que el átomo se puede controlar para crear energía. En Canadá, como en todas partes, estamos comprometidos con cierto futuro nuclear, y ese futuro se acerca más cada día. Y el sur de Ontario se convertiría en el centro atómico de Canadá. En los 30 años siguientes, la energía nuclear abastecería el 60% de la electricidad de la provincia. Durante la construcción del Ontario atómico, hubo una creciente preocupación porque la industria nuclear era poco menos que ingenua respecto a los riesgos, los costes y los beneficios. Los 70 trajeron más que la música disco. Trajeron el ejército a las calles de Montreal cuando el presidente Trudeau declaró la ley de medidas de guerra. 1978 empezó con una alarma, cuando un satélite nuclear soviético se estrelló en Canadá dispersando residuos radioactivos en miles de kilómetros cuadrados. En julio de 1979 se produjo la mayor fuga nuclear de la historia de Estados Unidos cuando se hundió un estanque de residuos de una mina de uranio en Nuevo México. Pero antes de eso, el mundo se vería afectado por una serie de accidentes. La fuga de agua de un reactor nuclear ha obligado al cierre de parte de la planta de Pickering, al este de Toronto. Ha sido una fuga insignificante. Los jefes de la planta admiten que hace 2 años ocurrió un accidente similar. Hemos enfriado el reactor, todo está bajo control y no hay riesgo para nadie. Los accidentes de este fin de semana son solo 3 más en la lista creciente. Un misterioso accidente tras otro todo el verano. El último se produjo durante el fin de semana. Son plantas seguras, están entre las mejores del mundo. Siempre son accidentes menores, siempre es nada que deba alarmar al público, siempre está contenido y controlado. Los portavoces dicen que las probabilidades de una explosión son remotas, pero también dicen que lo peor que podría pasar es un accidente que mataría a 45.000 personas y extendería la condena. La energía nuclear tiene mejor historial de seguridad que cualquier otra industria energética. En el mundo occidental solo ha habido un accidente significativo, el de 3 Mile Island, y no hubo ningún herido. Bueno, el de Chernóbil fue el accidente más catastrófico que se podría imaginar. El núcleo del reactor quedó al descubierto y toda la radiactividad se escapó a la atmósfera. Las únicas bajas entonces fueron los obreros que subieron a intentar apagar las llamas. Hubo un significativo número de personas expuestas a la radiación. Pero el informe que he visto de expertos internacionales en salud dice que no hay un impacto negativo sobre la salud, excepto algunos cánceres de tiroides. Y el cáncer de tiroides es curable. De modo que el daño real a la población causado por Chernóbil no es muy grande, aunque fue un accidente desastroso.
Toneladas de combustible radioactivo se escaparon en forma de lluvia de la unidad 4 de Chernóbil. Para quienes recibieron grandes dosis de radiación, las consecuencias fueron inmediatas y evidentes. En cientos de kilómetros alrededor de Chernóbil, la aparente tranquilidad de la vida rural enmascaraba una realidad más oscura. Incluso en comunidades que recibieron menos de 1 gramo de lluvia radiactiva, la comida se tenía que importar y los niños pasaban 12 horas al día en las clases para minimizar su exposición a la radiación. Los juegos al aire libre se tenían que limitar a zonas en las que el suelo contaminado había sido retirado y reemplazado. En la línea que era de esperar en este debate, algunos defensores de las nucleares hablan de consecuencias mínimas de dicho accidente, mientras que los críticos afirman que los efectos han sido catastróficos. ¿Cómo puede haber tanta controversia en torno a lo que parece ser una cuestión clara? En parte, depende de lo que decidamos considerar como consecuencias. Cualquiera sabe que un riesgo que causa un cáncer fatal también causa cánceres no fatales. Lo que ocurre cuando se escoge un cáncer fatal, esta es una decisión administrativa, se escoge como base. Ocurre que se descuidan cánceres como el cáncer de piel, el cáncer de tiroides y el cáncer de mama, que no siempre son mortales. De modo que puedes tener más cánceres no mortales, pero eso no forma parte del sistema regulador. A finales de los 70, el escándalo del Watergate sorprendió al mundo. En Canadá, el gobierno congeló precios y salarios. Instituciones que antes se consideraban sagradas eran cuestionadas como nunca. En 1976 no eran solo los accidentes. Los escándalos también manchaban la imagen de la industria. El éxito de ventas de Candu en el extranjero quedó enturbiado por acusaciones de soborno y corrupción. Los críticos decían que los reactores se vendían solo porque las ventas estaban subvencionadas con dinero de los contribuyentes. La industria, que antes era respetada y admirada, empezaba a verse cuestionada, ridiculizada y caricaturizada. Hello, Dimitri. This is Jack Goodell. We have a serious condition. You get everybody into safety areas and make sure that they stay there. I suppose that's normal background radiation, the kind you'd find in any well-maintained nuclear facility, or for that matter, playgrounds and hospitals. We've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. Plutonium rod used as paperweight. Oh, now that shouldn't be. They're trying to kill me. Yeah, well, it's always been like that. Creo que ambas partes del debate polarizado se han llamado de todo a lo largo de los años. Es una lástima. Creo que la industria... Yo diría que la respuesta de la industria fue muy serena inicialmente, hasta que se sintieron tan frustrados con algunas tácticas de los activistas que arremetieron un poco. Y quizá el nivel del debate bajó en ese punto. El debate bajó aún más cuando en 1988 los activistas dieron una conferencia de prensa para anunciar que la Atomic Energy Canada Limited, la AECL, les había estado espiando. Se preparó un documento de 43 páginas para la AECL en la que se valoraban los puntos fuertes y débiles de 20 grupos ecologistas. Estos afirman que personas que se hacían pasar por periodistas obtuvieron una información sobre ellos para la AECL. El dossier había sido elaborado por un caballero que fue contratado por la AECL para hacerlo. Y su modus operandi era ir a visitar a los grupos diciendo que era periodista de la revista Arrowsmith o de otra revista y que querían hacer un reportaje de interés público sobre los grupos ecologistas y que si se le podrían conceder algunas entrevistas. Pero identificaron unas 20 organizaciones que creían que eran antinucleares, incluida la de Médicos contra la Guerra Nuclear,
la Energy Probe, nuestra organización, el Instituto Internacional para la Salud Pública, la CELA, la Asociación para Leyes Medioambientales Canadienses, todas estaban en la lista. El portavoz de la AFL, Ian Mumford, afirmó que no había nada ilegal en la manera en que se había obtenido la información. No estamos espiando. Lo que estamos haciendo es reunir información sobre esos grupos. Mumford dijo que confiaba en que reunir información sobre los grupos de presión ayudaría a entenderlos mejor y a entender una relación de mayor confianza con ellos. En el debate antinuclear hay muchos objetivos. No es especialmente antinuclear. Se busca un nuevo orden social y la industria nuclear resulta ser un objetivo fácil, porque se ve como alta tecnología y ellos dicen, no queremos alta tecnología, lo pequeño es bello. Se ve como un gran negocio. No queremos grandes negocios. Queremos pequeñas industrias artesanas, etc. Con objetivos ocultos o no, en verano de 1997, los críticos de la industria recibieron apoyo de una dirección inesperada. Sorprendentes detalles esta mañana sobre las centrales de energía nuclear de Ontario. Una investigación nacional ha revelado detalles. William Farlinger, el nuevo presidente provincial de la compañía, recibió un informe independiente sobre el estado de sus centrales nucleares. Los resultados fueron alarmantes. Farlinger habló claro sobre lo que definió como el culto nuclear dentro de la Hydro y el encubrimiento de una larga serie de problemas de seguridad que cada vez iban a peor. Por supuesto. Deberíamos tener más miedo ahora que hace 10 años. Según todos los expertos, no corremos ningún peligro por el momento. Pero vamos en mala dirección. En unas semanas, Hydro empezó a cerrar reactores nucleares. Fue algo extraordinario, pero solo el preludio del anuncio de unas pérdidas de 6,3 billones de dólares, las mayores de la historia de Canadá. Tenemos una inversión tremenda de billones de dólares en 19 reactores nucleares que han pagado los habitantes de Ontario y que les han proporcionado 2/3 de su electricidad durante más de una década o un par de décadas en esta provincia. Por lo tanto, tenemos un bien ahí que debemos proteger en nombre de los accionistas, y los únicos accionistas de Ontario Hydro son los habitantes de Ontario. Por tanto, teniendo en cuenta los factores medioambientales, teniendo presente el precio, creo que Hydro intentará recuperar algunos de sus reactores nucleares. Uno de los problemas de Ontario Hydro es que los obreros se han vuelto descuidados. Los directivos se han vuelto descuidados. ¿Por qué? Creo que es muy fácil entender la razón. Porque gastan tantas energías diciendo al público y a los políticos que su industria es perfectamente segura y que no hay por qué preocuparse, que los obreros y los directivos han empezado a creérselo. Y el caso es que no podemos permitirnos que los obreros y los directivos crean que esa industria es segura, porque no lo es. El programa nuclear de Ontario Hydro tiene más de 30 años. Desde su inicio, el combustible de uranio usado se ha almacenado donde están los reactores. ¿Qué hacer con los residuos? Es uno de los puntos más conflictivos del debate nuclear. Pero enterrar todos los residuos nucleares nunca formó parte del sueño original. Ello se debe a que este combustible usado tiene una propiedad sorprendente. Cuando arde una vela, se libera energía y quedan muy pocos restos. Cuando se usa uranio en un reactor, se crean nuevos elementos como el plutonio. Nuevos elementos que se pueden volver a transformar en combustible y volver a utilizarse. ¿Qué clase de ciencia puede utilizar un combustible? Quemarlo y convertir las cenizas en un combustible nuevo para volver a quemarlo. En Estados Unidos, el sueño de reprocesar combustible se ha abandonado por ahora. En Canadá, el sueño está a punto de renacer. Para entender con qué nos podemos encontrar, solo tenemos que fijarnos en las instalaciones nucleares de Sellafield en Inglaterra, la sede del primer reactor nuclear británico, Calder Hall. Como todos los reactores en uso actualmente, producía plutonio como subproducto. El plutonio es altamente tóxico y el elemento clave para la fabricación de armas nucleares. Eso significa que es muy valioso y un objetivo potencialmente atractivo para los terroristas. Aquí en Sellafield, en un complicado y peligroso proceso químico,
ese plutonio se tiene que extraer para poder transformarlo en un combustible nuevo. Hola, estoy aquí otra vez. Bienvenidos a mi reciclarama en Sellafield. Voy a contaros lo que se hace aquí. En Sellafield reciclamos átomos para que la mayoría de ellos se puedan usar una y otra vez. Estamos en Sellafield, en un centro con experiencia de primera clase mundial, en el campo del procesamiento nuclear, adquirida durante los últimos 40 años. Aquí se realizan actividades de reprocesamiento desde los años 50 y tenemos una reserva de habilidad, saber hacer y experiencia que ha aumentado durante ese tiempo. Durante casi 30 años se ha enviado combustible aquí. En todo ese tiempo, casi nada del plutonio separado se ha enviado de vuelta a sus países de origen. Y combustibles nucleares británicos prefieren no devolver residuos. En su lugar, les gustaría tomar el plutonio creado y mezclarlo con uranio utilizado para generar un nuevo combustible. Se llama combustible óxido mixto, o MOX. Sellafield ha construido una planta experimental de fabricación de MOX y está construyendo una fábrica completa. Es la primera fase de lo que podría ser una renovación drástica de la industria nuclear. Lo que entusiasma a los científicos es la perspectiva de fabricar un combustible nuevo a partir de uno viejo. Como el sueño del movimiento perpetuo, parece maravilloso, pero con el MOX hay pegas. Cualquier combustible que contenga plutonio separado es valioso y fácil de manejar, y por lo tanto, un objetivo atractivo para toda clase de delincuentes. A nadie le interesa robar combustible. ¿Para qué? Pero cuando el combustible contiene plutonio, es diferente. Se convierte en un objeto muy atractivo. Las cosas cambian por completo. Aunque físicamente los combustibles parezcan iguales, representan un objetivo atractivo para las personas que buscan dinero o poder, o ambos. No solo se puede transformar en MOX el combustible del reactor que contenga plutonio. El combustible MOX se ha propuesto como solución para resolver el problema del arsenal nuclear. Armas que, incluso sin ser utilizadas, son una amenaza permanente ante el terrorismo o los accidentes. La herencia de la Guerra Fría es una enorme acumulación de plutonio. Aunque algunos dicen que todo son ventajas. Creo que fabricar combustibles MOX como medio para deshacernos del plutonio de las armas es una propuesta muy práctica. Es un ejemplo perfecto de convertir espadas en arados. No es muy difícil transportar plutonio separado, ya sea para reactores civiles o para armas. En los últimos meses han sido detenidos contrabandistas que afirmaban tener plutonio para vendérselo al mejor postor. El plutonio reutilizado como combustible MOX se vuelve tan peligroso y difícil de manejar que, según dicen, se autoprotege. Lo que no se dice en este argumento es que para llegar a esa situación en la que el plutonio está muy fuertemente contaminado, este tiene que pasar por varias fases en las que no está autoprotegido. Y lo que ocurre es que el plutonio desprotegido, en lugar de estar en alguna parte en condiciones seguras, fuertemente vigilado,
sin ser trasladado a ninguna parte hasta saber exactamente qué hacer, cuál es la mejor solución para resolver el problema. En lugar de estar en esa situación, se está extrayendo, almacenando, procesando, transportando, trasladando y está presente en forma desprotegida en muchos más sitios que antes. El verdadero problema con el plutonio es el robo. Y las cosas se hacen más vulnerables al robo durante su transporte. Cuanto más tráfico hay con un material, más probable es que sea robado. Por tanto, lo peor que se puede hacer con el plutonio es crear un tráfico. Tener a miles de personas manejándolo, empaquetándolo, transportándolo, con información sobre los convoyes, conociendo las rutas de transporte. Eso es lo peor que se puede hacer. Si usásemos el plutonio como el combustible del futuro, ¿cómo podríamos evitar que cayera en manos de delincuentes, terroristas, gobiernos rebeldes, etcétera? Ello significaría que prácticamente todos los países del mundo y todas las organizaciones criminales y los grupos terroristas importantes tendrían acceso a sus propias armas nucleares. Bajo el eslogan de espadas por arados, el gobierno de Canadá ha expresado su interés por importar plutonio de armas estadounidenses y exsoviéticas y quemarlo en los reactores canadienses. Durante casi 50 años, la industria nuclear ha intentado separar el átomo pacífico de su gemelo bélico. En un extraño e irónico giro, la propuesta del MOX los vuelve a unir. Establece un precedente para la fabricación de un combustible que contenga plutonio para usarlo en los reactores. Y luego, extraer el plutonio adicional que se genera en el reactor y reprocesarlo, reciclarlo y establecer lo que llaman la economía del plutonio. Ello aumentará considerablemente y de forma automática la proliferación de plutonio. ¿Cuál es el futuro de la energía nuclear en Canadá? ¿Cruzarán el globo cargas de combustible MOX para ser usado en los reactores de Ontario Hydro? Los primeros envíos de prueba ya han llegado a Canadá durante el año 2000. Aunque la industria nuclear no prevé la venta de más reactores nucleares aquí en un futuro inmediato, cada gobierno nuevo parece muy dispuesto a venderlos en el extranjero. La reciente venta de Candu en China ha sido llevada a los tribunales por no respetar las leyes medioambientales. Y ahora Canadá está intentando interesar a Turquía en la compra de un reactor Candu. La energía nuclear es la única fuente de energía sin carbono de que disponemos que nos puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono al menos en las 2 próximas décadas. Por lo tanto, hay que pensar también si nos tomamos en serio la reducción del dióxido de carbono. Inundaciones, subida del nivel del mar, sequía y hambre son los resultados potenciales del cambio climático causado por nuestro uso de la energía. Según la industria nuclear y quienes la apoyan, el calentamiento global es la razón clave por la que la energía nuclear tendrá que jugar un papel mucho mayor del que juega ahora en el suministro de la energía mundial. Aumentará la presión en todas las centrales de Norteamérica y de todo el mundo, pero especialmente sobre Ontario Hydro. 2/3 de nuestra energía dependen de esos reactores, y la verdad es que no emiten gases invernadero y no emiten lluvia ácida. Por lo tanto, combinando las presiones medioambientales con las presiones financieras, creo que Hydro se planteará seriamente utilizar 7 de los reactores, o algunos de los reactores que ahora están apagados. Nosotros decimos que, puesto que tenemos un problema de efecto invernadero, debemos buscar la manera más eficaz y barata de reducir la emisión de gases invernadero. Y hay quien ya lo ha hecho. Aquí en Canadá, la Royal Society of Canada publicó un importante informe sobre gases invernadero. Y ni siquiera se mencionaba la energía nuclear. Porque ni siquiera es una alternativa. La manera de alcanzar los objetivos de Canadá en la reducción de gases invernadero, según la Royal Society of Canada, es a través de la eficacia energética. En los años 50, la energía nuclear se vendía como la única respuesta a nuestras crecientes necesidades energéticas. En los años 70, la energía nuclear era considerada por algunos como la única respuesta posible a la crisis del petróleo.
Hoy la energía nuclear ha sido revendida como la única alternativa limpia al carbón, al petróleo y al gas. Pero los críticos de la energía dicen que usamos nuestra energía ineficazmente, que somos como quien está sentado en una bañera destapada discutiendo sobre la mejor manera de tener agua caliente. Si tienen razón, no necesitamos una nueva fuente de agua caliente. Tenemos que tapar las fugas. Y tapar las fugas es barato y bueno para la economía. Los críticos argumentan que la energía nuclear es muy cara y que cada dólar que gastamos en ella significa otro dólar que no gastamos en eficacia. En ese sentido, cada dólar que gastamos en energía nuclear empeora nuestra situación. Si pensamos en el siglo XXI, no hay duda, y puede preguntar a cualquier experto en energía que quiera, comprobará que la demanda de energía se multiplicará por 2 o 3 en los próximos 50 años, principalmente en el mundo subdesarrollado. Y creo que la energía nuclear tiene que estar incluida para que haya alguna esperanza para la población de los países pobres. Alguna esperanza de alcanzar un nivel de vida parecido al nuestro y al mismo tiempo tener un sistema ecológicamente sostenible. Y creo que muchos científicos nucleares realmente lo creían. Pensaban realmente que si podíamos canalizar esa energía nuclear, podríamos convertir el mundo en un paraíso. Y por el camino se quedaron tan cautivados por el sueño que se olvidaron de comprobar la realidad. Y la realidad es que tenemos cementerios radiactivos, tenemos billones de dólares de deudas, tenemos un potencial de accidentes cada vez mayor como resultado de la mala dirección, la negligencia en el trabajo y el deterioro de las instalaciones. Y también tenemos el problema siempre presente de extender la bomba sin querer. Los mitos sobre la energía nuclear son limitados. El debate parece infinito. Pero muchos, en ambos lados, esperan que los viejos tiempos de negaciones y encubrimientos hayan terminado. Pero al menos en Canadá, todos los grandes implicados en la industria nuclear rechazaron nuestra invitación para participar en este programa. El AECL, Ontario Hydro y la Asociación Nuclear Canadiense se negaron a ser entrevistados, a dejarnos acceder a sus instalaciones o a colaborar con nosotros en ningún sentido. El AECB, el organismo federal canadiense para el control nuclear, dijo que no tenía nada que añadir a la discusión. Los ministros del gobierno federal a quienes invitamos tampoco estaban disponibles para hacer comentarios. Mientras tanto, la industria nuclear sigue afirmando que está abierta al escrutinio e interesada en el debate público. Me he encontrado en situaciones en que reporteros de radio, de televisión, de periódicos que tienen una reputación clara de ser hostiles a la industria nuclear, intentan situar a la industria en un enfoque desfavorable y en un ambiente desfavorable para un debate. Y sé de ocasiones en que nos hemos negado a participar, simplemente porque la baraja estaba manipulada. Es realmente reprochable que una corporación de fondos públicos como la AECL no esté dando la cara defendiendo sus puntos de vista en el foro público. Deberían hacerlo. Se les debería exigir que lo hicieran. Y es realmente desagradable que una corporación pública se pueda comportar de esa manera por un lado, y lo que es más importante, que el gobierno electo pueda apoyarles en eso. Un debate público sobre la energía nuclear sería útil si el objetivo por ambas partes fuera encontrar una solución. Pero si el objetivo por un lado es simplemente acabar con ella, sea como sea, no veo ninguna base para un debate productivo. Bien, pero supongo que ellos responderían diciendo que si el objetivo por la otra parte es simplemente continuar sea como sea, ¿cómo podemos tener un debate productivo? Quizá no se pueda tener un debate productivo entre esas partes. El futuro es incierto, pero sabemos que, aunque los grandes accidentes de reactores son hechos raros, ocurrirán. Quizá dentro de 1000 años, quizá mañana. Pero lo que la historia de la energía nuclear nos enseña es que la industria y el gobierno han trabajado codo con codo en el desarrollo y la venta de esta tecnología.
Si se cumplen sus objetivos, esta jugará un papel más importante en nuestras vidas de lo que podríamos imaginar. En ausencia de un debate público con información, ¿quién decidirá si los beneficios superarán a los riesgos? Gato.